Bueno, el siguiente ponente, también alumno de esta escuela, alumno del grado, del último curso ya, del grado de Ingeniería Naval, es don Álvaro Delgado Lucena. He tenido la suerte de ser yo el tutor suyo en el proyecto que ha presentado para la obtención de la beca Santander, una beca que está dotada económicamente y que con el estudio que va a presentar aquí, que ha sido el estudio de Carena, ha ganado esa mención a la beca. Debe entregar el trabajo al final de su periodo de beca para justificar el importe económico. Álvaro, además de este trabajo, está presentando también trabajo en el Congreso de Ingeniería Naval, que se celebrará este mes también en Bilbao, y además está colaborando ya como persona integrada, como colaborador en el grupo de investigación que yo dirijo, el TP-136, en todo lo que es optimización y diseño de Carena. Estamos intentando reducir costes no solo de consumo de combustible, sino de, por ende, emisiones de CO2. Y el trabajo que presenta, me gustaría hacer hincapié, que ha sido un trabajo que ha realizado él de forma autónoma. Es decir, se le ha dado unas directrices, se le ha dado unos consejos sobre el trabajo a realizar, se ha puesto a disposición de él los barcos, los armadores, pero él ha sido el que ha tomado datos, él ha sido el que ha elaborado las gráficas, él ha sido el que ha modelado las carenas y él ha sido el que ha obtenido todos los resultados. ¿Vale? Tengo también que en este punto agradecer a nuestro director de departamento, Juan Vidal, que ha colaborado no está presente por aquí, pero bueno, ya le he agradecido personalmente su ayuda, que es el que nos ha presentado y nos ha ayudado a hacer los procedimientos científicos de prueba. Nosotros somos ingenieros, hacemos unos tipos de pruebas mucho más prácticas, vamos a decir, pero la parte científica y de elaboración de procedimientos de estudios, pues desde una labor anónima que me he enterado hace poco, la he ido aconsejando y llevando a cabo con Álvaro, a lo cual, pues bueno, también quiero extenderle el agradecimiento en este trabajo. Pues nada, sin más dilación, adelante Álvaro, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País por la oportunidad que me han brindado de estar aquí y poder comentar esta investigación con todos vosotros en la que he sido partícipe estos últimos meses. Dar las gracias también a Aurelio Muñoz, a Victoria Redondo y a Mariano Marcos por toda su ayuda y a pesar de ahora, pero que sin ellos pues no hubiera sido posible tampoco pues nada de esto. Darle las gracias también a mis compañeros de clase y de piso, Jopi y Cristóbal, y a los profesores Juan Vidal, Santiago Pavón y Daniel Coronil, porque me han ayudado en momentos puntuales, pero de bastante trascendencia. Por último, y no menos importante, darle las gracias también a mis padres y a mi hermana, que me han apoyado en todo momento y que le mando un beso desde aquí porque estarán viendo el directo por YouTube. Esta presentación me gustaría empezarla con una pregunta. ¿Cuál es la noticia que ahora mismo abre todos los telediarios? La sequía, ¿verdad? Abril ha sido el mes más seco y cálido de toda la historia, ha roto todos los récords. Y esto es una evidencia de que el calentamiento global es una realidad y que las consecuencias cada vez son más notables. Es por ello por lo que los gobiernos y las instituciones están aplicando cada vez más políticas y restricciones.
El cambio climático es una realidad y las grandes compañías pues están aplicando, pues están investigando. Esto es relativamente el problema que hay en el sector naval, porque es verdad que las grandes compañías están invirtiendo grandes sumas de dinero para buscar motores más eficientes, utilizar combustibles verdes como el hidrógeno, están estudiando la instalación de placas solares, cubiertas en superestructura, o están estudiando las cadenas para modificarlas y con ello ganar hidrodinámica y reducir la resistencia al avance. Pero ¿quién se acuerda de las pequeñas empresas y de los pequeños armadores? Para ello, generalmente no es viable ni cambiar el motor por uno menos contaminante o desechar el barco y comprar uno nuevo, porque o no tienen el poder económico o piensan que su inversión pues, no la van a recuperar con su actividad económica. Me gustaría enseñar este gráfico que lo elaboró el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2020 y muestra el número de pesqueros de la flota española. Como se puede ver, el 71,43% se corresponde a pesqueros de menos de 12 metros del loro, el 20,18% se corresponde a pesqueros de entre 12 y 24 metros y finalmente el 8,39% se corresponde a pesqueros de más de 24 metros. Es aquí donde está el problema, porque como veis, alrededor de un 72% pues tienen menos de 12 metros. A mí me impactó un poco porque no tenía el conocimiento de esta gran cantidad y bueno, la actual solución a la que están recurriendo los pequeños armadores es a la de colocar un bulbo postizo a proa en sus embarcaciones. Lo que ocurre es que no hay mucha evidencia y es por ello por lo que hoy estoy aquí. No voy a profundizar mucho, pero la resistencia al avance se compone de todas estas, como veis, de la resistencia que se compone de la resistencia aerodinámica y de la resistencia hidrodinámica. Esta última la compone la resistencia viscosa y la resistencia por formación de olas. La resistencia viscosa la forma la resistencia por fricción y la resistencia de presión de origen viscoso. Y por último, la resistencia de fricción la compone la resistencia de fricción de placa plana equivalente y la resistencia de fricción por superficie curva. ¿Qué ocurre? El bulbo en este tipo de embarcaciones, sobre todo lo que atenúa es la resistencia por formación de olas. El bulbo crea un sistema de olas adicional al propio de la carena para que interfiera con este y el sistema de olas resultante sea de menor amplitud y por lo tanto tenga menor energía. Cuando comencé la investigación me pareció una buena idea, también Aurelio me hizo mucho hincapié en eso, de que buscara estudios similares a lo que queríamos hacer, estudios que estudiaran cómo funcionaba el bulbo de proa en pesqueros. Para mi sorpresa, el número de estudios era ínfimo, se podía contar con los dedos de las manos, pero hubo dos que realmente me gustaron y los quiero compartir con vosotros. En este estudio, el grupo investigó durante un trayecto completo cómo funcionaban tres bulbos de diferentes protuberancias. Como se puede ver redondeado en naranja, el bulbo de tipo 10, que era el 10% de protuberancia, 10% de las lonas de flotación, pues bueno, pues se podía reducir hasta 4,4 kilogramos hora de óxido de nitrógeno y hasta 398 kilogramos hora de CO2. Pero la segunda, pues la reducción es bastante considerable y aún más conforme se aumenta la velocidad. Después de esto, pues nosotros quisimos sacar pues, nuestras propias conclusiones. Para ello, elegimos un pesquero de artes menores que faena en la costa gaditana, concretamente en Conil de la Frontera. Estas son sus modificaciones
en un principio pues no tenía, y después pues se le colocó uno postizo de forma nave. Sus características son de una eslora de 9,9 metros, una manga de 3,15 metros, un puntal de 1,39 metros, está fabricado de plástico reforzado de fibra de vidrio, tiene un arqueo GT de 6,59 y tiene un motor Volvo Penta TMD 741P. Para estudiar el impacto de la adición del bulbo, pues se ha procedido a realizar unas pruebas de más y luego a validar estos resultados mediante Maxus Resistance. Finalmente, también os mostraré en unas tablas la reducción de consumo específico y de emisiones de CO2. Para la prueba de más, pues se hicieron cerca del muelle pesquero de Conil de la Frontera en 2 días diferentes. El 24 de septiembre de 2022 se probó el barco sin bulbo y el 17 de marzo de este mismo año pues se probó ya con la modificación hecha. Consistieron en llevar el buque a diferentes revoluciones por minuto de forma ascendente para notar qué velocidad alcanzaba. Es importante remarcar que las pruebas se realizaron intentando atenuar todas las diferencias de los condicionantes externos, como la corriente y la suciedad del casco y la hélice. En esta gráfica se compara la velocidad obtenida de ambos buques a un rumbo de 120 grados. La línea roja se corresponde con el buque con bulbo y la línea azul se corresponde al buque sin él. Como se puede ver, el buque con bulbo pues, tiene un mejor rendimiento en todas las revoluciones en todas las vueltas del motor y es bastante considerable. En cambio, en esta otra gráfica se puede ver la velocidad obtenida, pero a un rumbo de 300 grados. Es verdad que, a diferencia de la gráfica anterior, pues no hay una reducción, pero lo importante es destacar que es que no es un inconveniente. Por lo que, finalmente, haciendo una comparación de las velocidades medias de ambos rumbos, pues bueno, es verdad que a muy bajas revoluciones, pues el buque sin bulbo pues, puede comportarse de mejor manera, pero en lo que es la vuelta del motor, en la que va de velocidad de servicio del buque, que es alrededor de 1250 y 1650, pues el bulbo pues, es bastante positivo. Me gustaría remarcar 2 revoluciones por minuto pues, señalables, que son la de 1400, que el buque con bulbo, pues, con esa misma vuelta, tiene 0,4 nudos más de velocidad, que es alrededor de un 6%, y luego a 1760 revoluciones por minuto, que es el 80% del régimen teórico, pues pasa una situación similar, se aumenta hasta en 0,35 nudos. Después, pues bueno, pues se modeló el buque, tanto sin bulbo como con bulbo, en Reino Cerro y luego se exportó a Maxus para poder validar estos resultados y bueno, poder sacar aún más conclusiones. Para analizar las cadenas se utilizó el método Holtrop, que bueno, que es el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades y en relación con los demás que había más, que al final es la versión estudiante y es lo que tengo. Obtuvimos estas 2 gráficas que comparan la resistencia frente a la velocidad y de nuevo el buque con bulbo pues, se corresponde con la línea roja y el buque sin bulbo con la línea azul. Se puede ver que hasta los 8,8 nudos el buque con bulbo pues, se comporta bastante mejor. Y si vemos la gráfica potencia-velocidad, pues ocurre una situación muy similar a lo anterior. Bueno, esto no hizo pues, validar todos los resultados y seguía afirmando que el bulbo en estas embarcaciones, aunque no cumplen los parámetros de aplicabilidad estándares, pues es beneficioso. Llegado a este punto, pues diréis, bueno, toda la gráfica está todo muy bien, pero yo lo que quiero saber es cuánto me voy a ahorrar. Para ello, pues bueno, se ha tomado los 7 nudos como velocidad de servicio y estas son las gráficas del motor sacadas de la ficha técnica. La línea roja, de nuevo, se corresponde con el
buque con bulbo, y la línea azul, que no se ve del todo, el buque sin él. Se puede ver que a esos 7 nudos, sacando la velocidad de las pruebas de más, pues se pueden ahorrar, si vemos la gráfica de la izquierda, hasta 4,4 litros por hora, que es una reducción pues muy a tener en cuenta. En la gráfica de la derecha, que representa la potencia, pues de nuevo existe una mejora considerable. Estas tablas pues reflejan los gramos kilovatio hora del consumo específico y emisiones CO2 que se reducen. Se puede ver en la primera tabla, que se refiere al consumo específico, que desde el primer valor del rango, que el rango se corresponde a donde va a estar navegando el buque el 90% del tiempo, pues desde el primer valor ya se produce una reducción, que es de 2,8 gramos kilovatio hora. Después a 7 nudos hay una reducción de 6,2 gramos kilovatio hora, y a 7,5 nudos hay una reducción de 7,2, que haciendo la media de los valores porcentuales salen una reducción alrededor del 3,75%. Mirando la tabla inferior, pues desde el primer valor de 9 existe una reducción de CO2 de 9 gramos kilovatio hora. A 7 nudos hay una reducción de 19,9 gramos kilovatio hora, y a 7,5 una reducción de 23,1 gramos kilovatio hora. Hay que destacar también el CF, que es un factor adimensional que relaciona el consumo de fuel con las emisiones de CO2 basado en su contenido de carbono. Para realizar todo esto, pues se hizo con los datos de la ficha técnica, como ya he referido anteriormente, además de que también especificaba el gasoil idóneo para el motor. Después de todo esto, tras mostrar otros resultados, se puede afirmar que realmente existe un beneficio, tanto para el medio ambiente como para el bolsillo del armador. A modo de resumen, las pruebas de más pues, mostraron que con menos vueltas del motor, el buque con bulbo pues, llega a la misma velocidad. Luego, con Maxus, pues, se pudieron validar los resultados y nos reafirmó la creencia nuestra que teníamos de que el bulbo nabla en pesqueros era beneficioso. Hay que tener en cuenta también que sí, como he recalcado anteriormente, a muy baja revoluciones por minuto, pues no sería beneficioso, pero es que el barco pues, no va a estar prácticamente en esa vuelta. Después, las gráficas del motor pues, nos señalaron que claramente hay reducciones de consumo y de emisiones de CO2. Y tanto de emisiones de CO2, consumo y de potencia necesaria del motor. Aunque pueda parecer a primera vista valores algo pequeños, lo que hay que considerar son los largos ciclos de pesca y el número de embarcaciones de esta índole que hay navegando. En realidad esta investigación pues, seguirá profundizándose. Se investigará para poder validar todos los resultados expuestos de nuevo mediante el análisis de las cadenas, mediante CFD, y luego también estamos en contacto con otros armadores para probar este bulbo postizo en sus embarcaciones, y también estamos a la espera de que el armador del pesquero estudiado pues, nos dé su ajuste real de consumo de combustible para poder compararlo con nuestra estimación del consumo teórico que hemos expuesto. Por último, espero que hayáis disfrutado con esta ponencia y que disfrutéis la siguiente ponencia, como lo voy a hacer yo, y muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muy bien. Bueno, como podéis comprobar, son estudios que se están llevando a cabo en streaming, se puede decir, como estaba de moda, ¿no? O sea, se está haciendo ahora. Debo decir, que no ha comentado él, estamos hablando de 1000 y pico de embarcaciones. 1000 y pico de embarcaciones que teóricamente no cumplen los requerimientos de implantación de ese bulbo por tema número de FRUT, relación eslora-manga y otra serie de parámetros que aconsejan la colocación de bulbos. También
al aumentar el volumen de carena, al aumentar la superficie de carena, el barco aumenta la resistencia de fricción, pero curiosamente disminuye la resistencia al avance. Claro, hay un campo abierto, de hecho hay una tesis doctoral en el grupo de investigación que está haciendo un estudio sobre todo y haciendo un poco de hincapié también en el análisis que podría ejercerse sobre la resistencia de presión de origen viscoso, que estamos hablando ya de gradientes de presiones. O sea, hay un campo abierto en la reducción de consumo y emisiones de CO2 en este tipo de embarcaciones que son de aplicación directa, que son cosas que se pueden hacer ya y que se reduce inmediatamente sin tener que hacer grandes inversiones. Estamos hablando que un bulbo de este tipo pues, le cuesta al armador una inversión total de unos 6.000–7.000 euros, que según nos ha dicho uno de los armadores, cree que lo puede amortizar en 2 años. Nada más que no consume combustible. El armador hay que venderle que va a ahorrar combustible. Hay gente, armadores más sensibles o menos sensibles al tema de la contaminación, pero lo que sí es cierto es que cuando le hablas de que se van a ahorrar unas perrillas, son más complacientes en recibir la idea. También hay que hacer mención y agradecer a la Junta de Andalucía que está financiando la colocación de estos bulbos. El bulbo que se ha podido ver en el barco azul ha estado financiado en un 40 o 50% por la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es de agradecer que la Junta de Andalucía actualmente está apoyando todas las iniciativas referentes a estas pequeñas inversiones que deben hacer los armadores y está apostando por esa reducción de las emisiones de CO2 en condiciones reales, porque hablamos del hidrógeno verde en grandes buques, pero esto se lleva muchísima inversión, no hay fábricas de hidrógeno verde, no hay fábricas de motores de ese volumen, en fin, hay mucho camino por recorrer. Esto lo están haciendo unos alumnos de la Universidad de Cádiz, unos alumnos de nuestra escuela, unos alumnos de Puerto Real que están desarrollando unos sistemas que están mejorando el medio ambiente y están reduciendo la huella de CO2. Sin dinero, porque no nos pagan muy poco, y con la voluntad del desarrollo de investigación.